Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario nos estarán viendo. Soy María José Lubertino, profesora titular de esta materia de Principios de Derecho Latinoamericano y quiero darles la bienvenida a todos y todas ustedes a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad Pública, al ciclo básico común. Estamos muy contentos y contentas de recibirlos a pesar de las particulares circunstancias que hacen que nos encontremos en una clase virtual. Es mi costumbre pasar cuando comienza el cuatrimestre por todos los cursos, por todas las clases, dándoles la bienvenida a los que ingresan por primera vez a la universidad y también a los que llegan a nuestra materia por primera vez y bueno, dándoles también la bienvenida a los que reinciden porque nos vuelven a elegir a pesar de no haberla aprobado en otro cuatrimestre. En este caso estamos muy contentos de recibir a quienes vienen de distintas historias y trayectorias personales, de colegios y escuelas públicas y privadas, que vienen hoy a elegir esta universidad pública por su alto nivel académico, por su calidad docente, de infraestructura, por su apertura como una universidad pública, laica, gratuita, también a todos los hermanos y hermanas latinoamericanos que hoy en sus propios países no pueden tener acceso a una educación pública universitaria de calidad y que estamos muy orgullosos de que nos acompañen y también pedirles que sean conscientes del privilegio que significa, siendo que la universidad es sostenida por muchísimas personas que probablemente no accedan a ella a través del pago de sus impuestos, también muchos migrantes que trabajan en Argentina, muchas personas muy humildes que pagan el impuesto al valor agregado y otros impuestos directos que hacen también que podamos sostener una universidad y una educación pública de calidad. Agradeciendo muchísimo el esfuerzo de los y las docentes de todas las materias que en estas condiciones de pandemia están dando clases en un esfuerzo muy importante, no solamente porque las clases se graban y además se dan por Zoom, sino también porque todo el proceso de evaluación y de subir las notas en actas electrónicas es bastante dificultoso y ha sido bastante difícil poder llevar adelante el pasado cuatrimestre, pero esperemos que este tengamos mayor facilidad y que también todos ustedes puedan tener acceso a internet, computadoras y estar en las mejores condiciones de poder llevar la materia adelante. De todas maneras, allí los docentes les darán alguna forma de contactarse con ellos para el caso de que requirieran algún apoyo adicional en términos de accesibilidad y materiales que bueno, estarán disponibles de manera virtual. Eh, Fundamentalmente nos gustaría que todos quienes están en la universidad pública puedan de una u otra forma involucrarse como ciudadanos y ciudadanas, más en una carrera jurídica, los que van a estudiar derecho, los que están estudiando derecho, las y los que están estudiando también traductorado, que puedan en estos tiempos de necesidades de tanta gente, comprometerse solidariamente, saber que son ciudadanos privilegiados y ciudadanas privilegiadas que acceden a este tipo de estudios y que van a tener acceso a mucha información que es importante no solo para ustedes, para sus familias, para sus amigos, sino también para poder ayudar a otros a conocer sus derechos y a decirles qué puerta hay que golpear o qué timbre hay que tocar. Por eso intentamos que las dos materias que damos en el CBC, Principios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Principios de Derecho Latinoamericano, tengan una utilidad y sean de provecho para ustedes, más allá de si siguen la carrera o no, sobre todo para articularse y vincularse con la ciudadanía. Eh, Todos los docentes y las docentes de mis cátedras son personas comprometidas que han venido trabajando tanto en el Estado como en sociedad civil
con temas que tienen que ver con la lucha contra la discriminación, la igualdad real de oportunidades y de trato, el acceso a la justicia para todos y todas. En mi caso, yo he sido diputada nacional, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, directora del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad, y me he especializado en Derecho Ambiental, soy doctora en Derecho de la UBA, y por lo tanto trataremos desde nuestra perspectiva de diversidad, de género, ecologista, de aportar sustantivamente a los temas no solo de estudio, de investigación, sino de debate. La idea del ciclo básico común es nivelar a quienes vienen desde distintas vertientes de niveles educativos y a veces de diversidades, nivelar para arriba, tratar de darles metodología de estudio, abrirles de alguna manera el mundo de la investigación, aunque sea primariamente, despertar su curiosidad y su entusiasmo por seguir estudiando y por estudiar de manera permanente, y también en esta materia en particular darles un contexto distinto de lo que sucede en Latinoamérica, pensado desde aquello que nos une. Esta materia, originariamente, por quienes la plantearon, estaba pensada como, de alguna manera, como las legislaciones, fundamentalmente civiles, de la región, derivan del código francés y de la lógica de la codificación europea, como básicamente en América Latina la incidencia del derecho romano a través del derecho civil ha llegado a través de España a nosotros, pero cuando me presenté para dar este concurso y ya teniendo una trayectoria en materia de trabajo de derechos de pueblos originarios en el INADI, cuestioné esa perspectiva y nos propusimos de alguna manera retomar todo un debate teórico que tal vez otras ciencias sociales lo hacen con más profundidad, vinculado a los pueblos originarios en América Latina, la preexistencia de los pueblos originarios antes de la conquista europea y por lo tanto tratar de reivindicar los derechos y los principios consuetudinarios de los pueblos originarios. Esto se ha dado en paralelo, nuestra presentación ante esta materia, a un momento muy interesante que hubo en América Latina, del nuevo constitucionalismo social latinoamericano, encabezado por las constituciones de Bolivia y de Ecuador, también en cierta medida la de Nicaragua y la de Venezuela, pero recuperando los principios del buen vivir de los pueblos originarios y haciendo el esfuerzo, estas constituciones y la legislación boliviana en particular, de sistematizar, positivizar, llevar a los textos de derecho positivo los principios consuetudinarios del buen vivir. En ese sentido, vamos a tomar esta rica jurisprudencia, legislación y documentación del nivel regional para también iluminar la interpretación de nuestra propia Constitución y cómo sostenemos que los principios del buen vivir, que son principios, muchos de ellos, que predican la armonía de la civilización con la naturaleza, de las comunidades. El buen vivir es un saber colectivo y compartido de las comunidades, pero también del equilibrio que deben guardar en la relación con la naturaleza, como esa filosofía, esos principios, esas normas
entendemos que son también derecho vigente en la Argentina, porque si se investigan y se estudian los distintos pueblos originarios, ya sea los andinos, de los cuales conocemos más a través de Bolivia y Ecuador, pero también los pueblos amazónicos, tienen filosofías y principios similares en todo el continente y obviamente en Argentina, en las 24 jurisdicciones, hay personas y comunidades originarias que también en ellas ha sobrevivido todas estas tradiciones y este rico bagaje cultural. Además, como ustedes saben, nuestra Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos originarios desde 1994 y con ese reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios también sus normas y sus principios. Y por otro lado, también a nivel internacional hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Originarios, que es el convenio 169, que reconoce sus derechos y, entre otros, el derecho a su propia legislación, a su propio derecho como pueblos originarios. Por eso hemos rescatado toda esta tradición, toda esta historia, y también en el otro extremo y en la actualidad, nosotros y nosotras entendemos que los principios del derecho positivo vigente latinoamericano también están integrados por todos aquellos tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya sea de la órbita de Naciones Unidas o de la órbita del sistema interamericano, que hemos suscrito y ratificado la mayor parte de los países de América Latina. Y en este sentido es interesante porque la mayor parte de los países de América Latina tenemos suscriptos y ratificados la mayor parte de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sea de la órbita de Naciones Unidas, sea de la órbita del sistema interamericano de OEA. Entonces, es como estos dos importantes puntos, contenidos y baluartes, lo que más vamos a tratar de trabajar en este curso. Obviamente dependerá si ustedes están con nosotros también en la materia de derechos humanos y derecho constitucional, si vamos a ver algunas cosas que allí no se ven y otras que de alguna manera profundizamos en esta materia desde esta perspectiva latinoamericanista, pero también para aquellos que hayan cursado con otros profesores Derecho Constitucional y Derechos Humanos, esto les va a abrir una perspectiva a otra mirada y a otra orientación. Entonces, fundamentalmente decirles que la bibliografía fundamental de la materia es, por un lado, nuestra Constitución Nacional, como siempre, pero que también vamos a estar trabajando y leyendo la Constitución de Bolivia, la Constitución de Ecuador, la Constitución de Brasil, la Constitución de Paraguay y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es una constitución, la de 1996, muy innovadora y que de alguna manera fue pionera en Latinoamérica de muchos temas que después retomarían las constituciones de Ecuador y de Bolivia. Vamos a estar tomando como un libro de cabecera para todas las cuestiones básicas de derecho, evolución del derecho, normas, sistema jurídico, interpretación y todo lo que tiene que ver con el marco de derechos humanos y los tratados internacionales de derechos humanos a nivel global y a nivel latinoamericano. Nuestro libro de la cátedra, que es Derecho, Armonía y Felicidad, libro de UDEVA, que está accesible también no solamente físicamente, sino también por internet. Luego también hay una serie de documentos, PowerPoints, que están disponibles los links y bibliografía, que son trabajos de investigación míos, sobre todo mi tesina en la carrera de especialización de Derecho Ambiental, que habla de los principios del buen vivir de los pueblos originarios, donde yo sostengo no solamente
la existencia como derecho positivo de esos principios a nivel de otros países de Latinoamérica, sino su existencia como derecho vigente en Argentina. Y por supuesto, muchos artículos y muchas bibliografía de textos sobre deuda externa, que es un tema bastante problemático, vigente, acuciante y común a Latinoamérica. Muchos artículos sobre los conflictos ambientales y el derecho al ambiente en América Latina, que es otro tema fundamental. Muchos artículos vinculados a derechos sexuales y reproductivos, Estado laico y la situación en América Latina, y muchos artículos también referidos a los temas de migrantes, migraciones, que son como algunos de los temas que nos parecía más interesantes debatir en este cuatrimestre junto a ustedes para pensar juntos los problemas comunes y las soluciones comunes en América Latina. Algo que nos interesa y que nos ocupa es fundamentalmente ver también la perspectiva de Roberto Gargarella en materia de constitucionalismo latinoamericano. Él tiene una bibliografía muy importante desde el derecho constitucional, pero ha estudiado todas las constituciones de América Latina y saca muy importantes conclusiones. Tal vez sería muy interesante que tuvieran acceso a su bibliografía completa, pero si no, vamos a estar indicándoles y aportándoles algunos artículos más breves que sintetizan algunas de sus principales conclusiones, sobre todo aquella que habla de la sala de máquinas de la Constitución y que expresa que muchos de los avances de las constituciones latinoamericanas tienen que ver con haber ampliado el reconocimiento, el catálogo de derechos a partir de las reformas constitucionales de principios del siglo XXI, pero que la falla de las constituciones, de alguna manera sostiene él, están dadas en que se ha descuidado la sala de máquinas, es decir, el lugar de acceso al poder institucional por parte de la ciudadanía, la falta de herramientas efectivas para que los ciudadanos colectivamente o individualmente se garanticen el acceso y la eficacia de esos derechos consagrados en ese gran listado. Por eso es tan importante ver cómo algunos de sus postulados, en el caso de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, se ven desvirtuados o por lo menos cuestionados porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires tiene una larga lista de herramientas de democracia participativa, de nuevas formas, por ejemplo, la revocatoria del mandato, nuevas formas que tienen que ver con la posibilidad de acceder a otras modalidades vinculadas a la participación ciudadana para garantizar la eficacia de derechos y sin embargo en la práctica las instituciones del poder constituido han abortado la posibilidad de que esas herramientas sean eficazmente utilizadas o de alguna manera eficazmente puestas en valor en la cotidianeidad. Por eso es tan importante para nosotros y nosotres ver la comparación entre las constituciones latinoamericanas, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y también contarles muchas de nuestras investigaciones y de nuestras experiencias en relación a la distancia que existe entre la democracia representativa y la democracia real, entre la democracia representativa y la democracia deliberativa o participativa, y tratar de debatir juntos un poco cuáles son los principales problemas en América Latina que las propias instituciones han generado o que la política ha distorsionado alguna de las instituciones, ¿no?
el hiperpresidencialismo, el contraste con Europa de la falta de un sistema parlamentario, semiparlamentario, cómo los poderes legislativos se ven sometidos por el poder ejecutivo, cómo los poderes judiciales, aunque exista teóricamente la independencia del poder judicial, se van alineando y acomodando de alguna manera a lo que marcan los ejecutivos. A veces, obviamente, hay corrupción, a veces hay circunstancias críticas, pero aún sin haber estas circunstancias, como todo se alinea detrás del personalismo en general o del hiperpresidencialismo de los poderes ejecutivos. Estos son algunos de los problemas en América Latina de su institucionalidad, de alguna manera democrática, pero que también hoy está profundamente cuestionada por la ciudadanía y hay una crisis de representación en relación a estos modelos. Crisis que se expresa a veces con más esperanza si hay una mayor sintonía entre un gobierno y el pueblo en un momento determinado, pero crisis que hacen conflictos permanentes cuando la ciudadanía está dividida entre distintas posiciones en relación a los liderazgos que pueden estar en conflicto o en competencia. Pero bueno, vamos a pasar revista a los temas más importantes del programa de la materia. En primer lugar, vamos a estar viendo qué es el derecho, el lenguaje jurídico, vamos a estar comparando el lenguaje jurídico con el lenguaje cotidiano, el razonamiento jurídico con otras formas de razonamiento académico, científico. Vamos a estar viendo también las fuentes del derecho. Vamos a estar trabajando cada una de las fuentes del derecho, repasando algunos conceptos que tal vez pueden haber visto en el secundario, pero de las leyes, de la jurisprudencia, tratando de que ustedes incorporen herramientas y el lenguaje específico, que puedan saber con mayor precisión qué es un tratado, cómo funcionan las fuentes del derecho dentro de lo que se conoce como la pirámide jurídica, la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, otros tratados, la legislación, los decretos, las normas nacionales, las normas locales, cómo funciona el federalismo en ese marco normativo, qué es el bloque constitucional, que no solamente está integrado por la Constitución, sino también por los tratados internacionales de derechos humanos. Es muy importante por eso que tengan una Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y una Constitución Nacional actualizada. Especialmente la Constitución Nacional tiene que tener todos los tratados en materia de derechos humanos. La manera de chequear si es la Constitución más actualizada es que contenga hasta la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, porque como ustedes saben, hubo tratados internacionales en materia de derechos humanos incorporados con rango constitucional en 1994, pero luego se incorporaron otros tratados a través de la metodología que la propia Constitución reformada en el 94 permite, que es que el Congreso con una mayoría especial pueda también incorporar otros tratados, y el último ha sido la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces esa es la manera de chequear si ustedes están comprando una Constitución actualizada. Por supuesto que las constituciones se pueden chequear todas online, pero es bueno tener la Constitución en papel porque les permite a ustedes subrayarla, consultarla simultáneamente cuando están leyendo otro texto o el libro o lo que sea, ¿no? Siempre eso es muy recomendado. Vamos a estar viendo la evolución del derecho, pero como ya les dije, no vamos a arrancar en el derecho romano para ver cómo llega a América Latina, sino que vamos a arrancar en Abiyala, es decir, con la historia del derecho consuetudinario, de los pueblos originarios, los principios del buen vivir, y luego también veremos
qué pasó con el derecho romano, qué instituciones llegaron a América Latina, cómo de alguna manera el derecho romano construye este derecho de alguna manera extractivista, patriarcal, donde el eje está puesto en la propiedad privada, en una familia, digamos, con un pater familia, y cómo después, a lo largo del tiempo, en la propia América Latina, nos hemos ido encargando de deconstruir estas lógicas privatistas y estas lógicas patrimonialistas, estas lógicas patriarcales en términos de familia y propiedad privada. Ahí es muy interesante si ustedes pudieran leer un libro de Engels que se llama La historia de la familia, la propiedad privada y el Estado, porque verían cómo estas dos figuras de la propiedad privada y la familia son como los ejes vertebrales de esto que llegó a través de España al derecho patrio y luego al Código Civil de Vélez Sarsfield, ¿no? Pero bueno, un largo camino hemos recorrido y ahora tenemos un nuevo Código Civil y Comercial que deconstruye, porque a lo largo de los años de la vigencia del viejo Código Civil se fueron sancionando leyes que fueron modificando esa lógica patriarcal y patrimonialista. Pero el nuevo Código Civil, que lo veremos al final de toda la evolución de lo que es el derecho patrio, el derecho argentino, pone límites al derecho a la propiedad privada, porque no solamente habla de la función social de la propiedad, cosa de la cual ya había hablado la jurisprudencia a lo largo del tiempo, en distintos periodos históricos la jurisprudencia va y viene con estos temas, pero fundamentalmente el nuevo Código Civil y Comercial habla de algo que es muy importante, retomando la incorporación que hace en 1994 la reforma constitucional de los intereses colectivos. Esta mirada que está en la Constitución del 94, cuando se habla del amparo colectivo para los derechos de usuarios consumidores, para el derecho al ambiente, para el derecho a la no discriminación, se va a materializar muy contundentemente en el Código Civil cuando se hace un reconocimiento de que hay límites al derecho a la propiedad privada o estatal, es decir, el Estado y los particulares no pueden hacer cualquier cosa con la materialidad, con las cosas de las cuales son dueños. El Estado también tiene límites en lo que puede hacer cuando esto puede afectar el ambiente, la cultura, el patrimonio, bienes que se consideran comunes. Esto es muy interesante en el nuevo Código Civil y viene a deconstruir porque consagra no solamente la función social de la propiedad privada, sino también la función ecológica de la propiedad. La mayoría de los temas que recorren los conflictos en materia de derechos humanos y de los cuales muchas veces tenemos que trabajar, y en América Latina en particular, tienen que ver con el conflicto entre un modelo extractivista y patriarcal que avasalla derechos colectivos frente a una perspectiva que defiende estos derechos. Esto se ve mucho en todos los temas ambientales, también se ve muchísimo en todos los derechos sociales, pero es muy importante este avance, esta mirada, esta perspectiva, esta alternativa desde la lógica de los derechos humanos y particularmente de esto que ha sido como una evolución del derecho argentino, latinoamericano, a nivel internacional, que lo vamos a ver en la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en muchos casos ambientales, de usuarios y consumidores, pero que luego se consagró en la última reforma al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, otros temas que vamos a estar viendo en particular tienen que ver con esto que les decía, la mirada del derecho latinoamericano
desde los pueblos originarios, pasando también por las instituciones comunes de lo que ha sido a lo largo de los tiempos de la conquista, de la explotación de nuestros territorios, pero bueno, los códigos comunes en muchos aspectos, en materia civil, en materia comercial, como hay una homogeneidad, no solamente en el derecho interno, sino también en muchos de los tratados internacionales que hemos suscrito, y ahí nos vamos a enfocar sobre todo a revisar y repasar todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por los países de América Latina, ya sean de la órbita global o de la órbita latinoamericana, ver cómo funcionan los mecanismos de defensa de los derechos, tanto sea por parte de los organismos técnicos del sistema de Naciones Unidas, como puede ser el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, el Comité contra la tortura, el Comité sobre la discriminación racial, pero también especialmente cómo funciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su rica jurisprudencia. También vamos a estar entrando en los temas que tienen que ver con los nuevos derechos, vamos a estar trabajando fuertemente cómo fue la evolución, la Constitución de Paraguay, la Constitución de Brasil, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y luego las constituciones de Ecuador y la de Bolivia, y sobre todo las dos leyes en Bolivia que tienen que ver con los principios del buen vivir. Vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con elementos básicos de qué es la norma jurídica, qué es un sistema jurídico, los distintos tipos de sistemas jurídicos. Vamos a estar viendo la interpretación de las leyes, la interpretación de las normas, la interpretación jurisprudencial, los distintos modos de interpretación jurisprudencial. Vamos a estar viendo la evolución del derecho y ejemplos de la evolución del derecho en Latinoamérica. Para eso hemos decidido tomar el derrotero de los derechos sexuales y reproductivos, que es muy interesante ver cómo la sociedad y la ciudadanía va por delante de las leyes, de las instituciones, y cómo a lo largo de 20 años vemos una evolución importante, cómo los movimientos sociales, sobre todo los movimientos de mujeres, los movimientos LGBT, fueron logrando empujar los cambios que hoy vemos con total normalidad en materia de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, sea en los tratados internacionales de derechos humanos a partir de la interpretación que hacen los comités técnicos, pero también cómo se fueron asumiendo compromisos internacionales, como para eso es fundamental la lectura y el seguimiento de la conferencia de Cairo, y tiene una declaración y una plataforma de acción, la conferencia de Cairo sobre población de 1994, la declaración y la plataforma de acción de Beijing, de la Conferencia Mundial de la Mujer que tuvo lugar en Beijing en 1995, que este año y en este mes, en estos días, estamos cumpliendo 25 años y que ha ido evolucionando en su interpretación. Es muy interesante ver los documentos regionales en materia de población y materia de género que han ido evidenciando un avance sustantivo en materia de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, lo que llamamos el Consenso de Montevideo. Esos 3 documentos son fundamentales para el análisis de la evolución de los derechos sexuales y reproductivos a nivel global, pero en particular en América Latina, pero también lo son las leyes que se han ido sancionando en forma paralela en la región, pero que en Argentina han tenido hitos fundamentales,
con la Ley de Educación Sexual Integral, que aunque no se termina de cumplir en todas las provincias, es derecho vigente, con el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, que consagra la no judicialización de los casos de aborto no punible. Recordemos que el aborto no punible, el aborto legal, es derecho vigente desde hace 100 años, pero que existieron trabas a nivel institucional, médico, judicial, gubernamental para hacer esto un cumplimiento efectivo, que ahora tenemos un protocolo por parte del Ministerio de Salud de la Nación, después de muchos dimes y diretes del gobierno anterior, que había sacado el protocolo, que el presidente lo sacó, el presidente Macri, que eso valió la renuncia de su ministro de Salud, pero el primer acto del gobierno de Alberto Fernández con el ministro Ginés fue volver a poner ese protocolo de interrupción legal del embarazo para los casos de riesgo de la vida, de salud de las mujeres o los casos de violación. Sin embargo, seguimos viendo todos los días mujeres presas por causa de aborto, seguimos viendo todos los días mujeres que mueren por abortos clandestinos, y esa discusión no se va a saldar hasta que tengamos ley de interrupción voluntaria del embarazo para que todos los casos estén contemplados y no se arme una discusión que es arbitrariamente aplicado por cada sistema de salud o por cada provincia. En ese sentido, es muy importante ver que vivimos situaciones de asincronía en materia de derechos sexuales y reproductivos en distintos lugares del país, que no es lo mismo nacer o vivir en la ciudad de Buenos Aires que en Salta o en Corrientes, que hay provincias donde verdaderamente la violación de estos derechos es muy grave y flagrante y arbitraria. También vamos a ver la evolución de cómo llegamos desde la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que consagra el derecho a ser diferente y la no discriminación por orientación sexual como primer texto normativo de América Latina, que estoy muy orgullosa de haber sido una de sus redactoras, cómo hubo una evolución que nos permitió llegar hasta ley de matrimonio igualitario, donde Argentina también fue pionera, pero luego fue retomada esta normativa por América Latina en varios países, como también Argentina fue pionera en la ley de identidad de género, ambas leyes que habíamos acompañado e impulsamos desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, como Argentina sigue siendo pionera ahora con este decreto de cupo laboral trans. También hubo una normativa en la provincia de Buenos Aires sobre salud de las personas trans, pero como también falta mucho por andar, falta una reforma integral de la ley antidiscriminatoria, falta una ley que contemple distintos aspectos de la vida y de la inclusión de las personas trans, una ley integral. Bueno, allí veremos la evolución de derechos sexuales y reproductivos y también todos los nuevos enfoques que tienen que ver con las disidencias, de alguna manera la mirada intersectorial de los derechos que hacen que las discriminaciones sean acumulativas en relación a las distintas características que pueden hacer que una persona sea excluida o discriminada, y el aporte que da esa interseccionalidad en el abordaje de los temas de salud sexual y reproductiva y de diversidad sexual. Bueno, otro de los temas que vamos a ver en esta idea de evolución de la legislación es todo el tema de la deuda, llamada deuda externa, pero que también a veces es deuda de los propios nacionales, todo el tema de la fuga de dinero, el tema de cuál es la mirada y la perspectiva de algunos grupos que promueven el no pago de la deuda, por qué sostienen que la deuda es ilegítima, odiosa, qué causas judiciales hubo para demostrar que no debía pagarse la deuda, cómo puede ser que volvamos a este circuito
lamentable, promovido y generado y permitido y promocionado por los organismos internacionales de derechos, por los organismos internacionales financieros, como pueden ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que vuelven a imponer en la región ideas de ajuste, restricción del gasto y endeudamiento como un ciclo eterno. ¿Cómo puede ser que ningún país salga de este esquema, de esta lógica? ¿Cómo puede ser que sigamos teniendo la mayor parte de nuestro presupuesto afectado al pago de intereses de la deuda? ¿Qué efectos podría tener el no pago de la deuda en el contexto internacional? Más allá de las consideraciones políticas de si son buenas o malas las negociaciones de un determinado gobierno, cómo esto fue abordado de muy diferente manera por los distintos signos políticos de gobierno, pero también nos interesa profundizar en el debate jurídico desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos y bueno, todos los análisis que se han hecho desde organismos de derechos humanos internacionales. ¿Cómo puede ser que organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son organismos del sistema de Naciones Unidas, no se sometan en sus directrices no solamente a la Agenda 2030 o a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, sino cómo violan con sus indicaciones los mandatos de los tratados vinculantes en materia de derechos humanos? Bueno, muchas de estas cosas vamos a estar viendo y otro de los temas que también nos parece importantísimo para ver la legislación en América Latina es el tema del derecho al ambiente saludable. En este momento, más de 400 organizaciones de todas partes del mundo estamos peleando por un reconocimiento global del derecho al ambiente. Sin embargo, en América Latina hay avances muy importantes. En primer lugar, porque el protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional al Pacto de San José de Costa Rica, el protocolo sobre sobre derechos económicos, sociales y culturales de la región, ya contemplaba el derecho al ambiente y hay una importante jurisprudencia de la Corte Interamericana y opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la opinión consultiva número 17, que hablan extensamente del derecho al ambiente, que probablemente sea la jurisprudencia internacional más evolucionada incluso que la europea en materia de protección del ambiente. Sin embargo, América Latina es la región con más muertos de defensoras de los territorios del ambiente, porque es la región más rica del planeta en bienes comunes, mal llamados recursos naturales. Estamos viendo las atrocidades de lo que sucede con el descuido del planeta a nivel global, cambio climático, pérdida de diversidad, extinción de especies. Está el planeta al rojo vivo por los incendios, por la contaminación de los mares, por el arrasamiento de la biodiversidad y la extinción de las especies, pero muchas de estas batallas de intereses económicos que afectan y dañan y gravemente e irreversiblemente atacan el buen vivir en nuestro continente se dan precisamente en esta región latinoamericana, donde empresas transnacionales o extranjeras hacen lo que no pueden hacer en sus países de origen, como es los casos de extractivismo minero, del uso de cianuro. Recientemente, la semana pasada, un tribunal ambiental de Chile prohibió a la empresa Pascualama seguir adelante con la explotación minera del lado chileno. Esta empresa está contaminando no solo del lado chileno, sino también del lado argentino, pero llamativamente el gobierno de San Juan dijo que quería que entonces si cerraban en Chile que vinieran del lado sanjuanino. Esto afecta, atenta no solamente la salud de las personas humanas, sino también totalmente el agua, la biodiversidad
y viola nuestra ley de glaciares, que no está siendo lo suficientemente cumplida, porque ya tenemos un relevamiento de glaciares, pero esto debería prohibir e impedir que muchos de los emprendimientos mineros se lleven adelante. Otro tema gravísimo es la deforestación. Los incendios forestales, no necesito dar más datos de lo que está pasando en el delta, pero eso no sucede solo en el delta. Hay incendios en Córdoba, hay incendios en todas las provincias, y esto tiene que ver con el avance de la frontera sojera. No necesito explicar lo que sucede con los agrotóxicos y cómo las fumigaciones no perdonan pueblos enteros, fumigaciones arriba de escuelas, cómo ha habido sublevaciones desde los territorios de las maestras, de las madres, la lucha de las mujeres en Ituzaingó, la lucha de las docentes en Entre Ríos para evitar la fumigación con agrotóxicos. Todo el debate sobre quién decide qué comemos y la soberanía alimentaria está vinculada con ese modelo extractivista devastador que termina dándonos alimentos de mala calidad, alimentos contaminados que hacen que todos nosotros tengamos sustancias nocivas para la salud en nuestra sangre. Si cualquiera de nosotros se hace un análisis, esto es verificable, tanto porque estamos consumiendo frutas y verduras con agrotóxicos, más allá de los daños que se están generando, por supuesto, a las personas de los pueblos originarios al desaparecer los bosques, que son su medio de subsistencia, pero también arrasando a poblaciones enteras que vivían de la agricultura y de la ganadería tradicional. Eh, bueno, el debate sobre el tema de la cría de cerdos a nivel industrial en la necesidad, fantasía de tratar de tener mayores ingresos, pero sin medir ni evaluar las consecuencias que puede traer una producción industrial en esa escala. Defendemos que la Argentina pueda producir, defendemos que la Argentina pueda exportar, pero tenemos que pensar en escalas humanas de producción de recursos que le den trabajo a la gente y que generen también desarrollos productivos en distintas provincias en una escala que permita el mejor vivir de las personas y no más enfermedades, más contaminación, o que no generen los resultados beneficiosos, sino todo lo contrario. ¿Qué puedo decir del extractivismo urbano? Estamos construyendo ciudades que tienen que ver con la cementación, el plástico, los autos, en lugar de ciudades donde haya armonía con la naturaleza y mejore la calidad de vida de las personas. Evidentemente esto lo estamos viendo en el marco del COVID, el impacto que tienen estas concentraciones humanas en grandes ciudades. No es normal que un país con el territorio tan extenso que tiene la Argentina tenga concentrada toda su población, 93% de la población concentrado en 16 ciudades y sobre todo en 4 núcleos urbanos que son el AMBA, Rosario y el Gran Rosario, Córdoba y Gran Córdoba, y Mendoza y Gran Mendoza. Obviamente esto tiene que ver con el acceso a la infraestructura educativa, el acceso a la infraestructura cultural, el acceso a la infraestructura de salud, pero necesitamos repensar demográficamente la Argentina, y lo mismo sucede con el resto de América Latina. En gran medida hay que hacer un cambio de paradigma para lograr que haya una armonía entre las necesidades de la población, su mejor calidad de vida, y no que las personas terminen siendo víctimas de un sistema que produce para el privilegio y el beneficio de unos pocos y que destruye el equilibrio con la naturaleza, la salud de las personas, y que encima termina explotando laboralmente a las personas que no pueden tener otro medio de supervivencia que no sea concentrarse en grandes ciudades a cada vez más bajos salarios,
solo para poder comer, cuando tienen la suerte de poder hacerlo. Este es un poco el panorama que tiñe todo el debate en la región en materia ambiental, pero que no es solo el tema del ambiente, sino que es todo el sistema, el modelo económico, el modelo productivo, el modelo de depredación de la naturaleza, el modelo de explotación de las personas y todos estos rubros cómo violan los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. De eso vamos a estar hablando. Y por último también el gran otro tema de la materia es el tema de migrantes. Si bien obviamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos protegen a los migrantes y a los refugiados y refugiadas en cualquier parte del mundo, es un tema de vital importancia para la Argentina, todos los movimientos migratorios en América Latina. No es solamente las migraciones de México a Estados Unidos, sino que en este momento siempre hemos tenido un gran flujo migratorio por parte de Paraguay, por parte de Bolivia, por parte de Perú, que llegan a la Argentina. En este momento ese flujo se ve también incrementado por gente que viene de Venezuela, por los conflictos políticos en Venezuela, y sobre todo la nueva migración también es de Brasil y de Chile por decisiones políticas, económicas que están adoptando estos dos gobiernos que perjudican a grandes mayorías de la población que en décadas pasadas habían logrado mejorar algunos de sus derechos. Esto es particularmente visible en el caso de Brasil, que es un gran país donde la década de los gobiernos de Lula y de Dilma había permitido mejoras sustantivas en la igualdad real, en el acceso, en la inclusión, en la educación, y que ahora se ven revertidas. Entonces, particularmente, la nueva ley de migraciones, que ya tiene varios años y que la impulsamos desde el INADI, después se vio recortada por un decreto de Macri, pero hoy vuelve a haber una nueva sintonía pensando en la patria grande, pero también son muchas las necesidades en la Argentina y hay una fuerte carga discriminatoria, xenófoba, está muy instalado en muchos y muchas que las personas migrantes que vienen al país le quitan el empleo, le quitan la educación, que no nos devuelven, cuando en realidad también habría que ver que muchas de esas personas vienen a trabajar, muchas de esas personas hacen trabajos que otros a veces argentinos, argentinas no quieren hacer, y que los grandes países, tanto en Europa, en Estados Unidos, en Oriente, también tienen en los migrantes la consolidación de mejores destinos, mejor producción, que los migrantes enriquecen nuestras diversidades, nos ayudan y colaboran también a producir, que también cuando están acá pagan sus impuestos, que no es solo cuando vienen de turistas, y que bueno, eso también es un debate sustantivo en América Latina, los derechos de los migrantes, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes y cómo eso está en tensión muchas veces según el signo político de los gobiernos en los distintos países. Bueno, más o menos este será el desafío de este cuatrimestre. Esperamos que todos puedan seguir la materia. Tratamos de seguirla como si estuviéramos en tiempo real. Se cuelgan las clases virtuales con debida antelación, pero también se respetan los horarios de clase para los Zoom con los docentes, para la interacción y para trabajar en base a lo que ustedes ya leyeron o escucharon en la clase que se les deja grabada. Tratamos de actualizarnos, tratamos de ver en todas las semanas las novedades que puede haber en alguno de estos temas. Nos gusta que ustedes también traigan materiales, preguntas, información. Por lo tanto, estamos absolutamente convencidos y convencidas que esta materia de principios de derecho latinoamericano nos permite repensar con una visión de unidad latinoamericana, no solo el triste y problemático presente, que tiene que ver con que se ha agudizado por el COVID
pero que tiene que ver también con circunstancias históricas y políticas de toda la región e institucionales, pero que también nos ayuda a pensar una Latinoamérica y Caribe unides, eh, juntes frente a los desafíos del futuro y del presente, y no tengo dudas de que muchos y muchas de ustedes, jóvenes, van a ser también parte de los cambios que debemos llevar adelante para que esta región tan rica y tan solidaria pueda ser una región más justa, más equitativa, con menos desaprensión y desventajas y menos discriminación y menos vulnerabilidad, sobre todo para quienes hoy más están afectados. Pensemos en que la mayoría de las niñas de la región y de los jóvenes y de los adolescentes están en situación de pobreza, y la Argentina no es una excepción a eso. Pensemos también que los problemas ambientales van a seguir incrementándose en la medida en que los gobiernos crean que la salida de la crisis económica está en seguir explotando como si fueran recursos infinitos los recursos naturales de los que disponemos, en lugar de pensar que tenemos que cambiar el modelo extractivista, consumista, y repensar filosóficamente y paradigmáticamente que no hay un planeta B. Así que yo confío y apuesto mucho a la comprensión de estos temas por parte de las niñas, de los adolescentes y en este caso de los jóvenes, y debería ser también una convicción de las personas más formadas, de quienes tienen acceso a una mejor educación, porque estos no son opiniones, acá hay mucha investigación, mucha información, y estaría bueno que la podamos compartir no solamente con ustedes durante este cuatrimestre, sino también que ustedes la puedan compartir con sus familias, con sus amigues y con otras personas a su alcance. Así que estaremos muy contentes, no solo de cursar juntos este tiempo de pandemia, sino también de poderlos orientar al final del cuatrimestre para que puedan participar en organizaciones de la sociedad civil, en algunos de los temas que a lo largo de la materia les hemos planteado, propuesto, porque no se trata solo de estudiar lo teórico, sino también se trata de asumir la democracia como un compromiso de vida y los derechos humanos como una práctica cotidiana. Así que somos activistas de los derechos humanos, abriéndoles las puertas a este universo en el que hemos estado durante tantas décadas, tratando de que el mundo cambie y de que nuestra Argentina y nuestra América Latina sean mejor. Creo que hemos avanzado un montón, falta un montón, y espero que puedan sumarse a ayudarnos a lo que falta. Un beso grande, que tengan buen cuatrimestre, que aprueben todos, pónganle pila, garra, aguanten, que bueno, ya llegará la vacuna y nos podremos ver personalmente, y esperemos que el cambio de modelo, el cambio de sistema permita que esta sea la última gran pandemia y que no sigamos generando situaciones que generen nuevos casos de virus que nos afecten de esta manera. Bueno, un saludo grande, espero que les vaya muy bien, les deseo mucha suerte y que puedan estudiar mucho y que les guste la materia.